Para Radio Auténtica SL Online, María Eva Díaz, desde este programa que apunta a la prevención y a la calidad de vida, recreación, salud y mucho más, presentamos al señor Gabriel Silva, oriundo de la provincia de La Pampa, Argentina, actualmente desde España, Barcelona, ¿sí? Porque andan por todos lados y bueno, esta vez desde España, Barcelona. Y con un tema muy importante. ¿Qué es la ecologenia? Muy bien. Buenos días. ¿Cómo estamos, Gabriel? Hola María Eva y a todos, muy buenos días. Con muchas ganas de seguir la lucha que llevamos de hace mucho tiempo. Pero me parece bárbaro para que haya un buen despertar de conciencia, que la gente se dé cuenta que hay un gran poder del ser humano, ¿no es cierto? Y que podemos llegar a abrazar, ¿no? Esa ley natural que hemos dejado de lado porque nos estuvieron manipulando nuestras necesidades, nuestra mente, en todo, nuestra voluntad, nuestra libertad, ¿sí? En síntesis, la ecologenia es realmente una propuesta política para rescatar a la humanidad de todo lo que es estas lacras que hay sociales y económicas. Sí, sin duda alguna. La ecologenia, voy a aclarar, lo aclaro siempre porque por ahí la gente cree que es un partido político, cosa por el estilo. No, la ecologenia, la palabra la he inventado yo y con ayuda. Es lo único que he inventado. Todo lo demás es producto de investigación histórica. Seguro. Eh, Como historiador he descubierto, investigador histórico, no soy de ese historiador típico que se dedica a escribir una historieta, y al final cualquier cosa, no, yo soy investigador de varias cosas, pero sobre todo de la parte histórica. eh, no quiero hablar mucho de mi vida, quiero No, hablar del solamente producto, ¿no? redondealo. El producto del trabajo de investigación más grande que he hecho, más importante, son dos. Uno, el tema de las pirámides, con las cuales trabajo y con los cuales nos han ocultado muchísimo, porque es un gran paradigma que sirve para la salud, sobre todo. Y claro, como todas las cosas que sirvan para la salud, es un tema perseguido. Es un tema en el que he tenido una lucha tremenda, pero con la historia también, porque descubrí que nos han mentido absolutamente en toda la historia. Entonces, la ecologenia es la recuperación de un conocimiento de la historia real de la humanidad que se puede aplicar ahora. ¿Por qué nos han mentido tanto con la historia? Porque si comprendes realmente cómo funcionaban las civilizaciones anteriores, se acabó la esclavitud. Porque ahí está la cuestión. La humanidad nunca, bueno, por temporadas, tuvo esclavistas, más o menos aislados, nunca habían logrado en la historia conocida, nunca habían logrado un poder global como lo tienen ahora a través de toda una serie de engaños absolutos, ¿no? La economía de la escasez y del dinero en lugar de la economía de la solidaridad y la abundancia, la economía de la usura, la economía en lugar de simplemente utilizar el dinero como lubricante de la actividad laboral, que no es gran cosa, o sea, y llega el momento en que puede estar molestando el dinero, porque realmente el dinero es un invento esclavista, que lo necesitamos como una droga dentro del cuerpo social, porque está armado el sistema así, pero resulta Exacto. que toda esta historia, por ejemplo, algo muy puntual que descubro es que las supuestas monedas romanas no eran monedas, eran fichas. Y las de oro se llamaban talentos y eran intransferibles, eran documentos personales que, digamos que cualquier romano en cualquier parte del imperio, no solamente en la ciudad, podía andar con un montón de oro encima porque eran sus documentos, por eso se monopolizaba el oro, no tenía un valor Mira vos. económico. Es decir, que la ecologenia no pide dinero. No, en absoluto. Ni vamos, o sea, no, porque esto no es un negocio de nadie. No es un negocio de nadie. Ponemos dinero y aportamos todo lo que ganamos o no. Hay gente que no gana nada y aporta tiempo y aporta trabajo. Como ese vídeo que te he enviado recién, tenemos un amigo, un compañero, camarada, bueno, está haciendo cantidad de trabajo así, y así mucha gente en distintos países, y bueno, Sí, me lo sí, van sí. mandando, los vamos difundiendo, ¿no? O sea, aquí nadie pide dinero. ¿Cómo será la ecologenia? Será una economía de la abundancia.
puede que utilicemos dinero, el soberano, una moneda que le vamos a llamar el soberano, pero que no tendrá usura. ¿Y cuánto Perfecto. valdrá? Pues aquí está la clave de la cuestión. Valdrá una hora de trabajo, de cualquiera. No necesitamos un patrón oro, un patrón petróleo, un patrón ceros en los ordenadores, como ahora, ceros en las computadoras y ya. No, no existirá eso. No existirá pagar impuestos, no tiene sentido. ¿Cómo le vas a pagar impuestos a un Estado si supuestamente el Estado es el que tiene que fabricar el dinero, ¿no es cierto? O sea, esto es Total. clarísimo que estamos, o sea, el que no se ha dado cuenta que vivimos en una esclavitud inmunda es que vive en otra realidad mental, porque vive con comodidad absoluta y no le falta Exacto. nada, ¿no? Pero Gabriel, es como que realmente parece una utopía, pero no lo es, ¿verdad? Se puede lograr. claro que se puede lograr. Es que todas las civilizaciones anteriores a Constantino, ¿eh? Antes, o sea, hace 1700 años comenzó este proceso de putrefacción de la sociedad humana a través de la esclavitud de muchas maneras, con falsas independencias, con la falsa democracia de la partitocracia que inventó Constantino en el año 306. O sea, a partir de ahí viene toda esta debacle horrorosa. Pero cuando empezamos a conocer la historia de verdad, nos empezamos a dar cuenta y a descubrir que tenemos esta herramienta que yo le he llamado ecologenia, ese conjunto de conocimientos, pero que en el fondo es mucho más simple que toda la política de la partitocracia, porque la política esclavista es muy complicada, es complicadísima y lleva siempre a la corrupción. Lo mismo la Exacto, economía. Tenés que exacto. estudiar 6 o 7 años Pero, a ver, para es que graduarte de licenciado en ciencias económicas. nos lavaron tanto el cerebro, pero tanto, que es como que tenemos incrustado, por decirlo así la palabra, en nuestra mente, ¿sí? Como si fuera un chip que nos pusieron, y estamos pensando que si no tenemos esto, que si no tenemos aquello, y se puede hacer mucho más fácil, porque según lo que yo eh, he leído, incluso ahora lo estoy leyendo, eh, el ser nacionalista dice no confundir con separatista ni secesionista. ¿Cómo es la cosa? Claro, claro. Mira, por ejemplo, imagínate, eh, yo soy argentino, que vivo en España mayormente, estoy en otros países. Al país que yo vaya, amo el país al que voy y respeto como es la casa de un pueblo que tiene unos factores comunes. Imagínate que la Argentina, de pronto, pues mira, la Patagonia se juntan ahí las tres provincias, ¿no? Santa Cruz, Chubut y Río Negro, y dicen, pues nosotros ahora nos hacemos una patria independiente. Bueno, pues podrán tener sus razones, pero realmente, ¿quién va a ganar con eso? Va a ganar el esclavista nada más. Y lo mismo ha pasado en la historia, es decir, Argentina es parte de España. En realidad, Argentina es parte de España, es la madre patria España, y son 20 países hispanos los que conocemos toda esta historia, porque también yo me he podido allá enterarme mejor que en ninguna parte, porque me he recorrido los registros históricos de varias provincias, por lo menos Mira, la de Córdoba, de La Pampa, de Mendoza, de Buenos Aires, de Misiones, y con esos registros históricos eh, uno alucina en colores porque dice, pero si se vivía mejor en los tiempos de la colonia, entre comillas, no era colonia, era España. Aquello formaba parte de España. Y no se le quitó nada a los indios. Cuando leemos las leyes de Indias, nos encontramos con que eso es mejor que los derechos humanos de hoy. Clarísimos, ah, espectaculares. Entonces hay una mentira histórica de que España invadió. No, España hizo conquista, que no invasión, y fue muy diferente de todo lo que nos contaron. O sea, hay una leyenda negra contra España, y pero así con todo. Entonces, hay que ser patriotas, porque las patrias, de todos modos, ya está producida esa división, ¿verdad? Vale, los que sabemos somos patriotas del hispanismo. Por ejemplo, mi patria es cualquier país donde se habla español. Si mi patria grande. Vivo aquí en Barcelona, en mi madre patria. Bueno, estoy en distintos lugares, ando viajando permanentemente. Me voy a cualquiera de la inmensidad de lo que era España y tenemos una cultura común. Entonces, todo lo hispano es una patria grande. No obstante, argentino hasta la muerte no impide que el hecho de que yo ame mi barrio
respete, llame y defienda mi casa. Totalmente, Y a la totalmente. inversa, es decir, el hecho de que yo sea argentino no me impide defender la patria a la que voy. Si voy a Egipto, que voy muchas veces, que voy a ir otra vez en septiembre, otra, por fin, llevo 3 años sin ir, también es la patria de mi alma. Amo ese país, amo a la gente de ese país, amo esa cultura, amo todo lo que hay ahí. ¿Qué me impide? El hecho de ser argentino no me hace xenófobo. Todo lo Totalmente. contrario. Yo, Los vos sabés que xenófobos estaba viendo son los... también, donde vos dijiste patriótica, es anti-nuevo orden mundial, que no se Exacto, pretende ni aceptar ese nuevo orden impuesto, ni su nueva normalidad, que sería en realidad una aberrante nueva anormalidad, sino exacto, soberanía nacional. exacto, exacto. Claro, mira, esto hay que entender, la mayor parte de la gente no se ha enterado que 194 países, o sea, excepto China, Sí, Rusia, Irán, Siria, Libia y Corea del Norte, estos sí. 6 países, son verdaderos países que tienen gobiernos auténticos, legales, nos gusten o no sus regímenes. Rusia, por ejemplo, no es un país ecologénico, pero Putin no es un millonario que ganó las elecciones poniendo dinero ni cosas por el estilo. Rusia está compuesta por 50 y pico naciones, repúblicas independientes. Entonces Putin es el elegido de los elegidos entre los elegidos de los delegados. No es una cuestión de dinero, no es una cuestión de partidos políticos. Por eso es la potencia más grande del mundo y la más poderosa, incluso más poderosa que China. Bien, China tiene otro régimen, en algunas cosas funciona más o menos parecido. Sí, sí, Pero sí. nos gusten o no nos gusten esos sistemas, nosotros tenemos uno mejor todavía y más pulido, porque la experiencia histórica, como la experiencia del conocimiento de lo presente, nos permite entender que podemos llegar a tener una libertad tan grande que los independentistas no se dan cuenta, ¿verdad? Si son verdaderos independentistas, que cada asamblea es soberana. Entonces, por ejemplo, Buenos Aires, vamos a poner la provincia de Buenos Aires, puede ser perfectamente, es decir, tener un gobierno autónomo, lo cual no impide que en un pacto de soberanos Sí. formen la nación argentina sin que se desmembre. Es decir, la verdadera independencia, incluso del individuo y bajo ley natural, el individuo es soberano en el sistema asambleario. El sistema asambleario es un pacto de ciudadanos soberanos que se gobiernan a sí mismos con ese sistema. No hay partido político, no hay corporación privada como son todos los Ahí gobiernos del está. resto o sea, los 194 países, incluyendo todos los países hispanos y todo, salvo esos 6 que he mencionado, todos los demás son corporaciones privadas con números DUNS, números Data Universal Number System de Estados Unidos. Es decir, son corporaciones privadas esclavistas que han usurpado el poder del pueblo. Hay Ahí una gran... está. Los Ahí militares está. y policías de ningún país han jurado lealtad para defender a esas corporaciones, sino al pueblo. Por eso los militares tienen que estar con nosotros, los policías tienen que estar con nosotros y con cualquier movimiento asambleario o democracia directa o le llámenle como le llamen lo que se forme en cada país. En Argentina Es decir, hacer el llamado a lo que es la nueva humanidad, como he leído, ¿no es cierto?, en el escrito que tenés en internet, sana, inteligente, culta, digna, libre y feliz. Y si luego hay un orden mundial que sea en paz, será por conciencia, por libertad, por decisión automáticamente democrática de todos los pueblos del mundo. exacto. Y habrá un verdadero consenso. No el consenso del que tanto, vamos, es un cacareo permanentemente Sí, con el consenso, no. El esclavista utiliza todas las palabras, las mejores palabras, por supuesto, pero con otro sentido. Así como presentan toda la Agenda 2030, que en realidad son un montón de aberraciones, pintada exacto. muy bonito. Ecosostenibilidad, ¿no? Por ecosostenibilidad están destruyendo las represas que se hicieron en la época de Franco en España, que costaron mucho, pero que siguen siendo un caudal de Sí, energía, sí. de riqueza, de asegurarse los regadíos. Bueno, es espantosa la destrucción que están haciendo de España. Lo mismo que han hecho en Argentina y siguen haciendo en muchos aspectos y prácticamente en todo el Es mundo. Esto tiene decir, que parar. un consenso con empatía. Claro, tiene que haber el verdadero consenso,
No la mala palabra que utiliza el esclavista, donde finalmente no hay ningún consenso, son 4 o 5 que dirigen y mandan y ya está. Totalmente. El verdadero consenso es cuando cada persona, digamos mayor de 16 años, que ya por lo menos tiene la cabeza más o menos amoblada y que no tenga, que no sea un delincuente, por supuesto, o sea, personas normales, ¿no? Participe en una asamblea y puede dar su voz y voto por cada ley, por cada cosa. No es elegir a un careto que durante 4 o 5 años, depende de los países, va a machacar, va a hacer lo que se le dé la gana, va a destruir, porque ponemos a uno como presidente, pero resulta que tiene un montón de secuaces llamados senadores, llamados diputados, para colmo en algunos sitios como Argentina, pues tenemos Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, o sea, todo un proceso, eso es toda una basura de mangantes, son criminales. Está claro que a esta altura del partido no se pueden llamar de otra manera. Mira. Son la gran mayoría, salvo excepciones, honrosas excepciones, se han salido, que han defendido la no pinchada, la no, en fin, contra toda esta aberración de la pandemia, han sido muy poquitos. Quiere decir que toda esta gente que se supone bien informada son criminales porque están actuando a conciencia, porque cualquier persona con un coeficiente de 100 mínimo y medio total se da cuenta finalmente de los engaños. Es Un decir, político que no puede desconocer toda esta realidad. tenemos que ir, digamos, a lo que es antipartitocracia y antiusura, como pusiste también en el escrito. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. La usura, mira, en el ámbito político, el dividir para reinar, que todo el mundo sabe dividir para reinar. Bueno, ¿y cuál es la primera división? Los partidos. O un país lo tienes partido, justamente, la palabra misma te lo dice. Es una parte, no, el país tiene que ser una unión, porque si lo que se busca es el bien común, ojo, el bien común, pero como decimos en ecologenia, no como en el comunismo, que te dicen el bien común y jodiendo al individuo en un supuesto Exacto. bien común. No, nosotros decimos el bien común con preeminencia para proteger el bien individual. Es decir, una de las cosas que promovemos, como se pueden ver en las constituciones que ya tenemos elaboradas para la mayor parte de los países hispanos, es que las propiedades son realmente propiedades. Si tu casa es tu casa, no eres titular de tu casa, sino propietaria. Porque si miras la Totalmente. letra chiquita, la Es mayor parte de la decir, gente no se da cuenta que tu casa no es tu casa. Eres titular, exacto, que tu coche no es tu exacto. coche, eres titular. Y eso se acaba en la ecologenia. Los individuos son propietarios y son soberanos bajo ley natural. Ahí está. Y Gabriel, para ir finalizando toda esta primera parte, porque gente, vamos a tener después una segunda parte, pero yo quise ser específica en esta primera parte y para ir finalizando, no es representativa, sino participativa, ¿verdad, Gabriel? La cosa. Claro, mira, el liderazgo es una ley natural, siempre hay líderes, en todas las especies, en el ser humano también. Bien, habemos líderes. Yo me considero un líder porque estoy promoviendo algo, estoy trabajando, pero ¿en qué medida soy líder? En la medida que sirvo a los demás, en la medida que trabajo, nada más. Pero, a ver, el albañil que me hace la casa es un líder en ese trabajo. Hay uno que Total. sabe más, hay uno que es más experto. En el sistema asambleario, los líderes serán cada uno en lo que sabe hacer el mejor, el que mejor trabaja en cada cosa, pues será líder de lo suyo. ¿Me entiendes? Totalmente, Entonces, pero totalmente. esto no significa en absoluto que haya un caudillaje, porque el grave problema, existen dos formas de gobierno desde que empezó la esclavitud en el año 306, aunque le costó a Constantino el resto de su vida, ¿no? Para poder instaurarla, pero desde que empezó toda esa debacle, hemos tenido siempre dos formas de gobierno nada más. Absolutismos, es decir, reyes, caudillos, tiranos, dictadores, llámenles como le llamen, un líder absoluto. Bueno, la otra es la mentira, la supuesta, la falsa democracia, que generalmente es peor, ¿no? Sí, total. Que son los partidos políticos. Entonces, esas dos formas son aberraciones y son representativas. Yo no quiero que a mí me represente nadie, y no es verdad que representan, simplemente hacen lo que se le da la gana con la gente. La gente se tiene que representar a sí misma en una asamblea, que luego elegimos entre todos al mejor que conocemos en el barrio,
porque finalmente la gente en los cercanos se conoce. No va a votar a un presidente, a alguien que no conoces, a alguien que le ves la cara en una foto. Eso no sirve de nada, Es eso es decir, engaño. para ir Entonces finalizando, Gabriel, se eligen delegados. Esos delegados elegirán y habrá toda una movida, y más con las comunicaciones que tenemos hoy, para elegir representantes, pero esos representantes son obedientes de abajo, obedientes de lo exacto. que se dice en las asambleas locales. Es Es decir, decir, el poder no de abajo hacia sigue, arriba. Gabriel, porque se nos va el tiempo. Es decir, no se propone un lineamiento ideológico, sino la realización de una verdadera democracia, que es lo que vos Exacto. estás diciendo. Te convoco entonces para una segunda etapa. Esto ha sido muy jugoso, muy maravilloso y quiero que hablemos también de otros pequeños temas que son muy importantes y son sobre adicciones como lo es el mundo del farmacéutico, el mundo de las vacunas y mucho más, por supuesto. Gabriel Silva, hasta una Hasta la próxima próxima. y hacemos la segunda parte con respecto a lo último que yo dije. Gracias. Gracias a ti.